mis queridos amigos. Espero que todos hayan pasado un fin de semana tranquilo. Todo el mundo recogido en sus casas temprano porque hoy justamente o ayer se iniciaba otro toque de queda y por 25 días. Hoy me acompaña Manuel Brito iniciando la semana porque el compañero Alexander Pérez se está tomando unas vacaciones. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa también. Hola, Lindsay. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bueno, saludando al público, como siempre, madrugando, esperando que todos se encuentren bien. Así es. Eso es lo importante. Mira, iniciando Así el es. programa hoy, ya te dije que empezamos con un nuevo toque de queda, con las mismas condiciones, por lo visto. Yo pienso que las autoridades ya van saliendo, es poco lo que les queda a ellos por hacer. Nunca Sí. pudieron evaluarse, autocriticarse, y eso creo que era importante que se hiciera, pero lamentablemente ya tendremos que esperar. Falta poco, apenas esta semana, para que Luis Abinader asuma el poder este próximo 16 de agosto, que eso va a ser el próximo domingo, ¿verdad, Manuel? Este próximo domingo estamos a Así 16 es. de agosto, cuando asume la primera magistratura el nuevo presidente electo, Luis Abinader. Y entonces, a partir de allí, ya veremos qué van a hacer las autoridades, porque lamentablemente no hubo forma de que este gobierno pues pudiera prestarle atención como se merecía el sector salud. Se colapsó, el sistema de salud colapsó y nunca se pudo controlar. ¿Por qué? Bueno, porque no se tomaron las medidas adecuadas, no se orientó a la población, no se involucró. Leonel Fernández fue uno de los que más sugerencias importantes que hubiesen impactado de manera muy positiva. Y nunca Danilo las asumió, tampoco quiso involucrar a las fuerzas vivas de la nación o digamos a los representantes máximos, sobre todo los partidos de oposición, nunca los quiso involucrar. Muy por el contrario, desestimaba y hasta quería ignorar al presidente Leonel Fernández, un hombre que ha sido presidente en 3 oportunidades y que goza de una experiencia que todo el mundo reconoce, que todo el mundo la valora. Y señores, cualquier ex mandatario de cualquier nación es respetado, sobre todo un hombre del nivel de Leonel Fernández, que aportó tanto al país. Y yo pienso que esas mezquindades le costaron al pueblo dominicano muy caro. Luis Abinader también hizo algunas sugerencias, algunas propuestas, incluso quiso hacer algunos aportes importantes. Lo dejaron poner una carpa ahí, una cosa, pero nunca hubo un involucramiento de parte del gobierno con gentes de otros sectores de partidos políticos, ni nada que ver. Así que el gran perdedor de todo esto ha sido el pueblo dominicano, lamentablemente. Yo espero que tengamos mejor suerte con las autoridades que inician esta próxima semana y que sí se pueda. Bueno, Luis anunció ya en el fin de semana que todo el mundo va a tener seguro médico, que esos dineros que se van a ahorrar de las instituciones que se repiten sus funciones entre una y otra, que eso va a ayudar a hacer posible que todos los dominicanos que estén de algún modo integrado al sistema de salud. Quizás el poco tiempo que él pone es un reto grande, pero bueno, son de las promesas que está haciendo el presidente electo Luis Abinader. Bueno, Manuel. la verdad, Lindsay, que ha sido
de una alta preocupación la manera no solo en que va a quedar al final de la tarde, al caer el día, las autoridades del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y de manera muy directa la imagen del presidente Danilo Medina, acompañada en sus últimos meses en escándalos de corrupción, en acciones antidemocráticas, intolerancias de todo tipo, en lo que tiene que ver con periodistas, opositores, la situación interna de su partido, y sumado esto como un sello final de mala nota en lo que ha sido el manejo de la crisis sanitaria, al punto que ni una entidad, ni una institución con autoridad en el tema, como el Colegio Médico Dominicano, que gritó hasta la saciedad para involucrarse y hizo decenas de sugerencias para que se produjera una dinámica efectiva y no se afectara al sistema sanitario y la población como se ha afectado, no se le hizo caso. Lo que se ha sembrado al día de hoy, que las propias autoridades de salud pública anuncian que durante la semana que recién finalizó, estamos hablando de más de 6,000 personas infectadas. Y esos son los lodos de esos vientos que se sembraron en todo este tema. Más que fue revestida todo este esfuerzo de comprar los materiales para lo que tiene que ver con mascarillas, otros tipos de insumos que tenían que ver hacia los hospitales, los apoyos, estaban revestidos todas estas cosas de corrupción. Entonces, un ambiente, un manto de tantas dificultades, real y efectivamente lleva a un descrédito total a estas autoridades. No le dieron una prioridad seria a lo más sagrado de una sociedad, que es la salud de un pueblo, una impresión totalmente inhumana, una impresión de gerencia sanitaria que no le cabe más desorden, un total irrespeto de la población, de la gente, porque entendían que las autoridades no estaban respondiendo y estaban distraídas en otras cosas. El pueblo veía eso con un comportamiento normal y era parte de sumar, como decía don Antonio Florián, en ese sentido, planteaba en una de declaraciones que vi en un periódico el secretario general de la Fuerza del Pueblo, que lo vamos a tener hoy en el programa. Y que lo vamos a tener, que seguro se va Lince a referir a ese tema. Y él dice, bueno, la expresión del pueblo lo vi ahí también en un programa de televisión, con irrespetar que la policía tiene que agarrar todos los días 200, 300, 500, 800 y 1,000 personas durante en una redada por el toque de queda, y eso salen contaminados de esos cuarteles y llevan también esa contaminación a la casa, porque la población está viendo cómo las autoridades se están comportando con el nivel de responsabilidad frente al manejo de esta situación. Por ahí ha estado este asunto, como muy bien sí, es bueno. usted Hay muchas expectativas, dicho, porque al final el pueblo, el perdedor. Sí. Sí. Sí, mira, hay muchas expectativas de que este problema del COVID-19 pueda, antes de finalizar el año, estar ya circulando una vacuna a nivel mundial. Porque tú sabes lo adelantado, por ejemplo, que está el Reino Unido en ese sentido, y lo mucho que se ha hablado de Sarah Gilbert, que es la médico, la doctora que descubrió esta vacuna, y que los primeros fue tanta la seguridad que ella sentía que yo lo decía aquí la semana pasada,
ella a los que primero vacunó fueron a sus propios hijos. Y esa vacuna está siendo, ya va en su etapa final, en su fase final, se ha probado en muchísimas personas ya, y Sí, probablemente para el mes de así octubre es, pueda estar disponible para todo masiva. aquel que se inscriba, porque hay mucha gente que ya está haciendo sus pedidos y sus cosas, pero no sé en qué está la República Dominicana en ese sentido, porque este gobierno se ha inclinado más y ha hecho un canchanchaneo mayor con los chinos, pero yo no sé si este pueblo dominicano pueda creer en una vacuna proveniente de China. Yo particularmente una vacuna china no me la pongo. Yo no me la pongo. Entonces, vamos a ver qué sucede y qué es lo que nosotros como nación también vamos a determinar en ese sentido, porque una vacuna es lo único que podría solucionar de raíz el Claro, problema este del COVID. Pero claro. ¿a qué nivel estamos? ¿Cuáles son las diligencias que se han hecho? ¿Cuáles son los compromisos y con quién ha asumido qué país con nosotros? ¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud en ese sentido? Que los países pobres como nosotros siempre nos quedamos un poquito rezagados o para el final. En fin, yo pienso que hacia allá también tenemos que echar la mirada, independientemente de que iniciando estas nuevas autoridades, tienen inmediatamente que hacer una reevaluación de cómo se ha estado manejando el sistema sanitario en este país y desmantelar parte de lo que que lo están haciendo mal, reestructurarlo todo, lamentablemente, eso es así. O afortunadamente vienen otras autoridades con nuevos bríos, con nuevas energías, que han sembrado esperanza en el pueblo dominicano. Yo espero que no se defraude al pueblo dominicano, porque mira lo que pasa con esto. Luis Abinader creo que está cargado de buenísimas intenciones. Es una persona que tiene la intención de dar lo mejor de sí mismo. Pero una cosa es lo que se ve y otra es la realidad. ¿Con qué tú cuentas Mm, para hacer qué? Pero también hay otro factor que es fundamental y es la experiencia. Entonces, la experiencia no se puede echar a un lado y no es lo mismo trabajar y manejarse en el sector privado que en el sector público. Hay una gran diferencia. Incluso en cómo se maneja a nivel institucional, cuáles son los manejos que se dan. Esto es completamente diferente. Y también se va a encontrar con realidades impensables, inimaginables. Ya se habla de que en la superintendencia de bancos hay líos, que por allí hay líos, que si algunos bancos con gentes del gobierno, que si instituciones de otros tipos también. En fin, hay muchos ruidos, muchos rum rum, pero todo eso lo va a tener que enfrentar estas nuevas autoridades. ¿Y qué claro. van a hacer con eso? ¿Lo van a callar? ¿Lo van a compartir con el pueblo dominicano? ¿Cuál va a ser el manejo? Si va a ser un manejo, como vi también un periodista anunciar, de que en estas autoridades que se van, que tienen una serie de botellas ahí nombradas, una serie de cosas, todo eso yo creo que nos debe poner a pensar a todos, nos debe de poner a pensar a todos, pero sobre todo a las nuevas autoridades. Y digo, nos debe de poner a pensar a todos porque mucha gente se va a sentir desilusionada, defraudada, porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es cuando usted tumba esa cortina y se encuentra con esa cruda realidad que puede ser muy distinta a lo que usted se imaginaba, a lo que usted pensaba, Manuel. No, indudablemente que Luis Abinader, como ha observado, viene con una experiencia del sector
privado, pero no es menos cierto que el país tiene una coyuntura donde esa experiencia de él, que no la tiene así de Estado, está en una coyuntura que requiere de acciones rápidas y efectivas. Y particularmente a mí me gusta, siempre he sido así, asumir opiniones de las cosas que yo pudiera proyectar. Como dominicano, de verdad, comprometo mi opinión, lamentablemente, sin que sea ver pesimismo ni optimismo. Veo a Luis muy distraído en cosas misceláneas, como presidente de la República en la coyuntura en que está el mundo, y la República Dominicana no escapa a eso. Y puede distraerse en el primero y el segundo años en situaciones que no son las acciones de Estado, de gobierno, de políticas públicas concretas que pudieran impactar de manera positiva a que el país salga de una crisis sanitaria que conlleva de manera transversal a una crisis económica, y eso pudiera real y efectivamente someter al país en una situación de crisis económica y de la misma crisis sanitaria, porque tiene que ver directamente con la vida, con la salud de la gente, sin una respuesta efectiva. Y las cosas en la manera de análisis y de preocupación que hoy estamos analizando pudieran estar peores. En el entendido de que el equipo que está alrededor del presidente Luis Abinader, mi padre decía en un programa pasado, nosotros aquí decíamos, una persona que tuvo en vida una gran experiencia porque fue regidor, presidente del Partido Reformista, fue presidente de la Junta Municipal del municipio de Peralta de Azua, fue presidente del ayuntamiento. Y él decía, una persona semi-analfabeta, que los funcionarios de un nuevo gobierno, él decía, son los pasos que indican el camino que va a recorrer al final un presidente. Y la verdad es que nosotros percibimos que el funcionariato que estaría alrededor de Luis Abinader, en el esquema en que está la coyuntura de la República Dominicana como nación, que no es el país cuando le tocó al PRD, que es un clon del PRD, del PRM, gobernar, ni es el mundo. Entonces entiendo que pudiera esto no estar correspondido para una respuesta efectiva en los próximos años. Esto va a requerir... Ya veremos. Yo espero que él pueda cogerle el hilo rápido, Manuel, porque el país necesita que cojan el hilo rápido, ¿eh? Y por otro lado... Tengo esa percepción. Sí, pero ojalá que no sea eso tan no ocurra, así. porque lo que querramos es que el país esté bien y marche bien. Y de hecho hay que ayudarlo. Cosa y los hechos de otra. De hecho hay que ayudarlo, hay que colaborar para que estas nuevas autoridades puedan hacer un gobierno a la altura de lo que se merece el pueblo dominicano. Para eso yo creo que también tiene que tomar Luis en cuenta una serie de factores importantes, como por ejemplo el que sepa consultar, el que no sea el sábelo-todo, o que el librito que él trae es el mejor, que fue una de las grandes debilidades de este gobierno del presidente saliente Danilo Medina. Danilo se creyó el todopoderoso, muy autosuficiente, sabía, muy autosuficiente. Sí, el que más sabía, el supuesto estratega. Nunca consultó, no solamente que nunca consultó, sino que también nunca permitió opinión de nadie, por lo que decía hace un momentito. Aquí con el tema salud, Leonel dijo de todo, sugirió todo, lo que se veía era lo más
entendible, lo más sensato que se hiciera. Y no, nada de eso. O sea, Danilo no admite sugerencias de ningún tipo. Ojalá y Luis Abinader sí sepa escuchar y que también sepa que contar con un grupo de políticos que gozan de mucha experiencia, pues también sepan consultar a esas personas. Eso es importantísimo. Pero darle tanta importancia, por ejemplo, en estos tiempos se le está dando mucha importancia al puesto del Procurador General de la República, por ejemplo, por decirte algo. Pero eso es lo más importante en este momento para el pueblo dominicano. Bueno, eso que se está mencionando de que tiene que ser un procurador independiente, eso puede ser un arma de doble filo y nosotros lo hemos dicho aquí con mucha responsabilidad. No casualmente, no por casualidad, el Procurador General de la República es nombrado por el presidente de la República. Leía yo un artículo, creo que fue Ángel Locuar y otros más que escribieron, un poco advirtiéndole esa serie de pasos mal dados por otros presidentes que luego sufrieron las consecuencias, como es el caso de Lula da Silva, por ejemplo, con el juez Moro, con la propia Dilma Rousseff, o sea, una serie de exmandatarios que cometieron errores graves y luego ellos fueron víctimas de todo esto, porque la política, señores, es la política. Y como un puesto de tanta envergadura, porque el Procurador General de la República es un miembro más, por ejemplo, es uno de los 7 u 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿a quién Eso es así. obedece? O sea, usted no me va a decir a mí que aquí hay gente independiente. No, siempre la gente tiene vínculos con No, no, alguien. como Siempre decía, representa algo o a alguien. como decía Lindsay, don Rafael Herrera, el director del Listín Diario, independiente a favor de quién. Exacto. Alexander siempre lo recuerda aquí. Así Independiente es, a favor de quién, porque siempre va a estar a favor de así alguien. es. Él lo decía siempre Entonces, a mí públicamente que eso. nadie me hable Claro. de eso, de independencia. No, independiente a favor de quién, porque a favor de alguien tiene que ser y alguien detrás de esa figura para llegar a un puesto como eso tiene que estar. Por lo Pero tanto, hay un asunto, Lindsay. sí, sí, te escucho, Manuel. Se está cortando la voz. Ajá, pero Sí, dime. no, en ese sentido, pero he de entenderse que hay una real preocupación de la población entrar el tema en ese debate por la necesidad y la ansia que pudiera existir de que muchos funcionarios que van a los puestos salen con riquezas impresionantes. Entonces, la población ve que se exhibe, se estruja eso, versus miseria, versus falta de un hospital, falta de un acueducto, falta de una escuela, falta de un play. Entonces entiende que nada pasa con estas situaciones, que un espacio de televisión, un programa presenta una denuncia y pruebas que pasan desapercibidas sin que se investigue nada. Entonces la gente entra en una ansia, en un deseo de ver alguna acción, de que por lo menos se aclare o que ese funcionario público demuestre si real y efectivamente lo que se está diciendo no se corresponde a esa denuncia. Es un tema que realmente hay que entenderlo, que la población lo percibe como tal y por lo tanto es de verse que debe haber de alguna manera una señal como aspecto de fortalecimiento institucional en el país, de que las cosas, independientemente sea cómo se llame, si es independiente y a favor de quién o que no independiente en contra de quién,
Si usted la hizo, tiene que pagarla, tiene que asumir su responsabilidad, porque en todos los países del mundo, yo no he visto, y que me he puesto a buscar en Google y en todos los criterios que pudiera estar elegido el procurador, y en toda parte del mundo lo elige el presidente de la República. El que pudiera haber un método en casos de países como estos, que tenemos un nivel de institucionalidad un poco débil, de que el presidente o el ejecutivo presente una terna de 3 y que el Congreso, el Senado de la República, aún con el caso nuestro un poco cuestionado, pudiera de esa terna sacar una persona con el perfil que se presente como tal, pudiera eso dar una esperanza de que esa persona no va a estar revestida de la presión directa de ser un empleado per se directo, así valga señalarse del presidente de la República, sino que ha sido el Senado. Y alguien dirá, bueno, pero entonces los senadores van a tener sus favoritos porque en esa decisión manipularon o manejaron su elección a los fines de que también ese favor se retorne. Bueno, pero es la manera, percibo yo, un poco más libre a los fines de que pudiera haber esa inspiración. Y habrá que entonces modificar en ese sentido la elección del Procurador General de la República. Mira, y en otro orden, Manuel, vi ahí sí, diga, el decreto, porque Danilo en estos últimos días está haciendo muchas travesuras, faltándole días. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha sido muy osado y utilizando el poder hasta la última hora de manera indiscriminada. Increíble cómo termina este señor, este gobierno. Que serán varios capítulos que tendremos que dedicar a lo que fue el gobierno de Danilo Medina, un desastre total, pero cómo termina este señor. Los escándalos de corrupción que hay a su alrededor, no dije de terceros, no, su familia, o sea, empezando con su propia familia, algo que yo digo, wow, pero ¿cómo es posible si siempre Danilo habló de qué era y quiénes eran su gran debilidad, su todo? Era su familia. Y siendo así, ¿cómo es posible que el presidente Medina no los haya protegido? Y una forma de proteger a la familia es justamente manteniéndolos alejados de la política, no involucrarlo. Porque el problema de muchos familiares es que, vamos a suponer tú que eres político, Manuel, te nombran en un cargo y después toda la familia quiere que tú lo ayudes, que tú lo favorezcas. No, pero el político eres tú. No la familia tuya. No la familia tuya, o sea, en la política. Sí, entonces ya cuando tú hablas de un primer mandatario, pues con más razón, creo que el presidente Danilo Medina no se cuidó, no cuidó a los suyos. O sea, yo he visto ahí varios recuadros que han hecho. De alto perfil. Sí, estamos hablando de los hermanos, de los nueros, de los cuñados, o sea, una cosa horrible. En actividades de negocios bastante voluminosas. Bueno, Nuria hizo ahí un programa que yo me quedé impactada, pero eso por un lado, y estoy hablando de casos de corrupción de su familia primero, que a mí yo particularmente eso lo respeto mucho, porque creo que la familia debe ser siempre sagrada, siempre respetada, que una hija o un hijo tengan tal o cual debilidad, mira, eso se deja, se respeta, eso no se debe de tocar. Pero a lo que yo me refiero es a todos estos casos de corrupción que han salido, pero yo cuando veía todo eso, ese reportaje, yo dije, Dios mío, pero qué raro, me pareció extraño que el presidente Danilo Medina no haya cuidado su imagen, porque no estamos hablando de un inexperto, ni tampoco estoy hablando de una persona que no sea detallista. Todo lo contrario, Danilo es un operativo, es un tipo de persona con un perfil un que él lo quiere manejar Estado, todo. Lindsay. ¿Perdón?
y que viene con una experiencia de Estado para prevenir situaciones No, de no ese tipo, su solamente familia. eso. No, 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 pero no solo por eso, es el perfil de Danilo. Danilo todo lo maneja en primera persona. No, no, Entonces, claro, todo siendo centralizado, eso es así, así. Lo más claro, mínimo, siendo así, era eso es pues así, menos todavía permitir todo aquello. O claro. sea, si ellos hicieron todo lo que hicieron, Danilo estaba al tanto absolutamente de todo, entiendo yo. O al menos así la gente lo intuye o Lo lo percibe ve, y lo lo cree así. percibe. Sí. Entonces, pero si a eso tú le agregas todo lo que está a su alrededor y todos los funcionarios de los que se está diciendo absolutamente de todo, incluyendo al candidato presidencial de esa organización política, que salió un rum rum grandísimo porque él no fue a la reunión del comité político, y sale de nuevo el expediente de él con los mencionados 11.500 millones de pesos, Que producto toma un de giro, un... toma un giro ahora distinto, fíjate las cosas nuevas que hay. Sí, sí, así es. O sea, que lo que señalo es cómo finaliza este gobierno, cómo va cerrando. Y entonces lo último que hace ahora es, pues a decretazo limpio, como está haciendo en estos últimos días, le da nacionalidad a un grupo de haitianos ahí y tampoco le dan explicación al pueblo de cómo se hizo. Bueno, producto de la sentencia del 2013, perfecto, pero ¿por qué a última hora? ¿Por qué tan apresurado? ¿Bajo qué criterio? Porque ahí hubo de todo el mundo lo sabe, estos haitianos que no tenían los documentos necesarios como para calificar en ese sentido, como para otorgarle la nacionalidad dominicana. Esto ha sido un desastre total. Pero así como también el otorgarle la nacionalidad, que no es una cosa que se puede hacer a la ligera, pero faltando días, se da a conocer ayer domingo la información. O sea, Sí. señores, no estamos hablando de cualquier cosa. Y así ustedes están viendo una serie de diabluras que se están haciendo desde el propio Poder Ejecutivo, como concediendo pensiones a troche y moche, un grupo de gente pensionándose ellos mismos, liquidándose ellos mismos. Una serie de señores terminando de desfalcar lo poco que le queda al erario público. Este gobierno lo está haciendo de una manera tal que no le ha, ya eso no le molesta, ni mucho menos. Fíjate cómo el presidente Danilo Medina, con unas protestas y unas cosas grandísimas, a las fuerzas, con hasta cárcel móvil y todo eso, inauguró la parada esta de autobuses, la terminal de autobuses En Santo Domingo interurbana Este. en Santo Sí. Domingo Este, en medio de una manifestación grandísima. O sea, este señor no tiene que ver con nada. Y tú me dirás, bueno, pero que ya eso estaba ahí, todas las sentencias le favorecían, el gobierno se acogió a todo lo que exigía el Tribunal Constitucional. Ok, perfecto, pero Danilo no tiene que ver con absolutamente nada, no le da explicaciones a este pueblo dominicano y le da para allá, como diríamos en buen dominicano, y le da para Y allá. más si está un pueblo involucrado en rechazar eso, no se le atendió, no se valoró la opinión del pueblo. Eso fue un compromiso de negocios y de una actividad comercial que hay que hacer esa inversión y uno sabe qué es lo que hay ahí. Simple. Sí, así es. Así que Simple. así va Entonces, cerrando, Manuel, este gobierno que sale. Así va cerrando. un gobierno, Lindsay, donde la intolerancia es una presencia pronunciada, pleito con periodistas, con sacerdotes, un chantaje a empresarios para enviarle la DGI en caso de que tú estés apoyando a un aspirante como se dio y se sintió y fueron víctimas empresarios que no sea al candidato del gobierno, cerrar programas de televisión, como se sabe, varios programas y el enfrentamiento de la propia hermana del presidente con periodistas y ir a medios y funcionarios
a decir que cierren a tal o cual programa o que saquen a tal o cual periodista porque tenía una posición acre de denuncia contra el gobierno o de manera particular señalaba situaciones de algún comportamiento de algún funcionario. Ese elemento de esa debilidad institucional, cómo se hacían las cosas por encima de la ley, el hecho mismo del presidente estimular en el 2015 una reforma constitucional. Fíjate lo que hubo que ocurrir en el 2020 para otra reforma constitucional para su propia reelección, un elemento esencial desde el punto de vista de que la Constitución tampoco tenía aquí un valor, todo el manto de denuncia, de corrupción, de todo tipo, un comportamiento que tiene que ver con debilitar la democracia y debilitar el sistema de partidos, cómo se orquesta a lo interno de su propia organización un fraude electoral contra el presidente Leonel Fernández, que pudo haber sido contra otros compañeros de su propio partido, cómo se monta una trama vulgar, irrespetuosa, desconsiderada, con todos los aspirantes a lo interno de esa organización política para imponer a un amigo, a una persona comerciante, aunque esté participando en un partido político que no tiene ese perfil, no tiene ese compromiso partidario, y cómo se trastorna y se crea ese malestar al interno también de esa organización política. Es decir, una especie de inversa en otra versión del Rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Cuando uno, siendo muchacho, leyó una especie de un paquito, de una tira cómica, el Rey Midas, y como uno narraba cómo el Rey Midas, en esa ambición de poder y de tener dinero, no logró al final morir porque no podía ni comer, porque todo con su ambición de querer todo convertido en oro, llegó a transformarse con un poder en sí mismo, que todo lo que tocaba se convertía en oro, hasta que el alimento se iba a comer lo convertía en oro. ¿Y qué iba a ocurrir? Entonces, esa ambición así de poder, de quererlo todo, de avasallarlo todo, de querer que yo estoy por encima del bien y el mal, con esa intolerancia, es lo que llevó al PLD salir del poder. Un partido dividido, una sociedad dividida, una constitución trastornada, y se trastocó, intolerancia, persecución, un asunto sumamente extraño, lo inverso de la razón de ser del Partido de la Liberación Dominicana, en el Bueno, pero eso es espíritu así. de Juan Bosch Sí. para formar el PLD. Sí, dígame, Eso Liz. es así, Manuel, pero fíjate tú cómo eso que tú señalas Sí, del Rey Midas también claro, lleva Lince. también lleva a que todos los que están a su alrededor piensen y actúen de una manera muy similar. Porque ¿cómo Oh, tú puedes claro. entender la posición del señor Felucho Jiménez? O sea, eso es ser muy cobarde y muy irresponsable, pero ya el descaro llega tan lejos que son capaces, porque si tú me dices, no, lo que pasa es que él está nubilado, no. Felucho Jiménez es una persona muy consciente, que siempre va a hablar en base a sus intereses particulares, ¿cómo no? Eso es así, pero nunca en sus emisiones de juicio, de valor en estos últimos tiempos, han sido coherentes. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Sí, Pero así ya es. en temas tan que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo ve, todavía
él tiene el descaro de decirle a la prensa, bueno, sí, yo reconozco que nosotros como partido perdimos las elecciones porque Leonel se fue del partido. Y entonces, Ellos no decían en que su Leonel no forma, era necesario, en su forma, sí. perdón, en su forma irresponsable, ante los medios, ante la sociedad, de un hombre que es miembro del comité político y que se ha beneficiado en todos los gobiernos del PLD con puestos privilegiados, tanto él como su familia, porque hay un hijo de él que también es ministro de Economía ahora, Planificación y Desarrollo. O sea, eso es increíble, ahí todo es por familia y por grupo. Bueno, pues el señor Felucho Jiménez se atreve a decir, además, que Leonel es el culpable de que el PLD haya perdido las elecciones. Leonel Fernández. Claro, lo tiene que decir porque todavía Danilo es el presidente de la República y todavía él es funcionario de este gobierno y lo es su hijo y lo es, sabrá Dios cuántos familiares más de él. Entonces, hasta ahí llega el descaro de muchos de los que están alrededor del presidente de la República cuando quieren acusar a Leonel hasta de que el PLD haya perdido, que la culpa es de Leonel, o sea, no fue por los errores que cometió tanto Danilo Medina como esos que estaban ahí en ese comité político que le apoyaron toda esa sinvergüencería a Danilo, que no fueron capaces ni tuvieron eso, lo que ustedes se están imaginando, para parársele en dos patas a Danilo y decirle, mire, nosotros no podemos permitir eso. Ni se lo dijo Felucho, ni se lo dijo Euclides. Euclides Gutiérrez Félix, y hablo de Euclides porque, bueno, era uno de los más viejos o el más viejo del grupo, porque ya Vidó No, ni y tiene siquiera iba. y que tiene una personalidad que le gusta tener autoridad y Claro, reaccionar. Y no pero lo hizo el nunca. puesto, el carguito le gustó más y estuvo por encima de cualquier defensa hacia lo que iban a ser los intereses de esa propia organización política. No, ellos vieron los intereses particulares, los de cada uno. Bueno, que Danilo le tenía los expedientes, que lo tenía agarrado a todos por el pichirrí, como dicen por ahí. También eso es ser cobarde, también eso es una forma de ser cobarde. Entonces yo pienso que ese comentario de Felucho Jiménez, si tú te pones a verlo en las redes sociales, le dijeron hasta mono verde. ¿Por qué? Porque se lo ganó. Porque ahí hay una serie de funcionarios, miembros de ese comité político, que toda la culpa ahora es de Leonel, que todavía Leonel fuera de esa organización política desde octubre 20 del año 2019 y todavía todo lo que pasa ahí ellos se lo quieren echar como culpable a Leonel Fernández. O Bueno, sea, porque no fue producto de las acciones tomadas por este gobierno en contra, en detrimento de la figura de Leonel Fernández, hasta pretender volverlo añicos, como mismo palabra utilizada por Leonel. Quisieron destruirlo, quisieron destrozarlo moralmente, enterrarlo, pero no pudieron. No pudieron con Leonel Fernández. Y ahora todavía Leonel, a lo lejos, todavía quieren seguir utilizando el nombre, pero cuán grande es esa figura de Leonel Fernández, ¿eh? Y como dijo Nicole, la hija del presidente Fernández, papi, tú lo pusiste y tú también lo sacaste. Y es la verdad, por lo menos Leonel también cumplió con ese compromiso que tenía con este pueblo dominicano, de sacar a esa gente de ahí, porque ya lo que había ahí, todo estaba podrido. Ese partido, la estrella no, porque amarilla, como bien lo señaló Leonel Fernández, se esfumó. Y tú verás lo que va a pasar a partir del próximo 16 de agosto, este mismo día, cómo ese partido se va a ir disminuyendo hasta convertirse en un próximo PRD, que lo único que va a quedar de esos partidos van a ser las siglas. Y con el tiempo hasta eso va a desaparecer. mira, Alice, Felucho sabe muy bien que Leonel actuó
lo correcto. Lo que pasa es que Felucho quiere aplicar ese principio geográfico, que la distancia de 2 puntos es su línea recta que lo une. Él encuentra ese camino más corto para decir algo y defenderse. Leonel, y no hay que defender a Leonel, ni decirlo, porque la población está más que concebida, alta de saber y presenció la situación que se produjo ahí. El plan era desacreditar al presidente Fernández, desautorizarlo frente al partido, frente a la sociedad y después expulsarlo del PLD. Lo que pasa es que estaban nubilados, estaban revestidos de dioses y de una autosuficiencia que no le hacían ver, como dice el pueblo, los árboles más allá del bosque. Entonces, no, ellos no estaban ningún nubilados. Ellos lo que estaban era con unos intereses económicos y pesó más el dinero. Esos intereses económicos los tenían ellos nubilados, o lo tenían ciegos, sordos y locos, a todos. Eso es la razón que sea para nubilarse, uno la conoce y todo el mundo le dice, nosotros estamos cansados de decirlo así, pero estaban nubilados porque no oían ni entendían. Pero fíjate lo que decía en una entrevista que le hicieron a Monchi, que va en la dirección de lo que ahora Felucho debe estar diciendo. No, Leonel y el PLD no necesita a Leonel para ganar. Es una actitud nubilada de que entendían que tenía una autosuficiencia. El hecho de traerle a Quirino, a Leonel, y plantearse una serie de irrespeto, de desconsideración, de desautorización a lo interno del partido, para desautorizarlo frente entonces a la sociedad dominicana, frente al país, entonces después hasta expulsarlo del PLD. Eso era una actitud de entender de que Leonel para ellos no era importante porque se entendían un nubilado y autosuficiente, porque era una estrategia del grupo Brasil de entender de que Leonel era el único obstáculo para Danilo para la reelección, que había que destruirlo, como quiera que sea. Y todo ese escarceo que viene hasta el final de la situación. Y ahí está. El presidente Fernández hizo lo que tenía que hacer y cumplió con su papel. Y hizo lo debido a los fines de cumplir con la convocatoria que le hizo la patria, le hizo la sociedad dominicana. Nos vamos a una pausa, Lince. Sí, vamos a ir a una breve pausa y luego de la pausa venimos con la entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con el secretario general del Partido Fuerza del Pueblo, Antonio Florian. Excelente, un gran hombre patria.